¿Sabes por qué ya no sientes motivación? ¿Por qué cada día parece más hueco, más vacío, incluso después de haber despertado espiritualmente? Sí, te lo voy a decir sin rodeos, tu antiguo yo ha muerto. Y no, eso no es liberación. No todavía. Es confusión, es duelo, y sí, es un vacío que nadie te explicó cómo atravesar. Pero hay una razón. Carl Jung lo entendía. Y tú necesitas escucharlo ahora. Tú, que solías tener metas, ambiciones, planes, que querías éxito, reconocimiento, logros. De repente, nada de eso te mueve. ¿Te sientes perdido? ¿Te miras al espejo y no reconoces quién eres ahora? ¿Te preguntas por qué? Si despertaste, te sientes más desconectado que nunca. Escucha con atención. No estás roto, estás en transición. Y Carl Jung lo llamó el cruce del alma hacia la sombra. Cuando despiertas espiritualmente, algo profundo ocurre. Ya no puedes seguir con el mismo piloto automático. Tus motivaciones superficiales se derrumban. La máscara del ego se cae. Y eso, aunque nadie lo dice, duele. Duele perder la identidad que te sostenía. Duele no saber hacia dónde ir ahora. Jung lo sabía. El despertar no es una llegada. Es el comienzo del verdadero trabajo interior. Es el momento en el que dejas de perseguir cosas externas y empiezas a mirar hacia adentro, y lo que ves no siempre es bonito. Es tu sombra, tus traumas, tus miedos, tus deseos reprimidos, y hasta que no los enfrentas, la motivación no regresa, porque ya no puede venir de lo que antes te motivaba, el ego. Y aquí viene lo más difícil de aceptar. Es normal sentirte perdido. Es normal que no te apasione nada, porque todo lo que antes te daba sentido ya no te sirve. Pero eso no significa que estés acabado. Significa que estás frente a una oportunidad única. Reconstruirte. Desde cero. No como el personaje que fuiste, sino como el ser auténtico que aún no te has atrevido a ser. Tú no estás sin motivación. Tú estás limpiando las ruinas. Estás soltando el falso propósito para encontrar el verdadero. Y eso lleva tiempo. Requiere silencio. Requiere mirar de frente a lo que te enseñaron a evitar. Tu oscuridad. Pero ahí, justo ahí, es donde se esconde tu poder. Ahí vive tu propósito más profundo. No el que te vendieron. El que tú viniste a encarnar. Carl Jung decía: no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. ¿Lo entiendes? Tu motivación no va a regresar mientras sigas esperando que la luz vuelva por sí sola. Tienes que bajar al inframundo de tu psique. Tienes que enfrentarte a ti mismo. La motivación no está perdida. Está esperando al otro lado del abismo. Así que no huyas de esta etapa. No trates de llenarla con metas falsas, con espiritualidad superficial, con frases bonitas en redes sociales. Este es el momento de ser brutalmente honesto contigo. Pregúntate, ¿quién serías si no tuvieras miedo de mirar tu sombra? Y luego, camina hacia allí. Ahí empieza tu renacer. No estás sin rumbo. Estás despertando por segunda vez. La primera vez fue la ruptura del sueño. Esta es la confrontación con tu verdad. Y sí, duele. Pero si te atreves a atravesarlo, la motivación volverá. No como antes, sino como una llama que no depende de nada externo. Una llama interna, indomable, imposible de apagar. Recuerda, no estás solo. Estás caminando por el mismo sendero que recorrieron todos los que se atrevieron a despertar de verdad. Y como decía Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien eres realmente. Tú ya empezaste ese viaje. Ahora, solo tienes que seguir caminando. Ahora lo sabes. Tu falta de motivación no es el fin. Es la señal de que tu alma está pidiendo algo real, algo profundo, algo tuyo. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está despertando. No al éxito, sino a tu verdad. Pero el camino no termina en este video. Este es solo el comienzo. Si sientes que esta voz habla directamente a tu alma,
Suscríbete a Voces del Saber. Aquí no te damos contenido, te damos dirección. Reflexiones profundas, lecciones olvidadas y verdades que te confrontan. Porque sabemos que tú no viniste a esta vida a seguir dormido. Activa la campanita, porque lo que viene va a tocarte más profundo aún. Y si quieres recibir guías exclusivas y contenido que no compartimos aquí, únete a nuestra comunidad en el enlace de la descripción. Voces del Saber, donde el alma recuerda lo que la mente olvidó. Suscríbete, despierta, vuelve a ti.